Bienvenidos a este video, mi nombre es Joel Blanco y les voy a explicar los temas de microondas y espectro de frecuencia. Vamos allá. Primero, tenemos microondas. Antes de definir microondas es necesario conocer qué es una onda electromagnética. Y una onda electromagnética no es más que una onda que oscila y que propaga simultáneamente campos eléctricos y magnéticos que se producen por una carga en movimiento. ¿Qué pasa? Que al ser una onda que oscila, ella tiene unos ciclos que se van realizando, o sea, se van repitiendo y por un lapso de tiempo, la cantidad de ciclos que se producen le llamamos frecuencia. Por eso es que son inversamente proporcionales ambos. Entonces, en base a esa frecuencia, no todas tienen el mismo comportamiento y propiedades y métodos de transmisión. Por lo tanto, el ser humano, para que todo sea más conveniente, ha hecho un espectro de frecuencia que categoriza a las ondas electromagnéticas según la frecuencia que hagan eh, en todo en varias categorías, pues. Y las microondas se encuentran entre las ondas electromagnéticas que son de muy alta frecuencia. No son las de más alta frecuencia, pero comparándolas con otras ondas, tienen una frecuencia elevada. El rango de frecuencia que cubren es este, y por consiguiente, la longitud de onda está entre este rango, ya que ambos son inversamente proporcionales entre sí. Aquí se lo voy a representar con un ejemplo para que lo vean mejor. A medida que la onda es de menor frecuencia, la longitud de onda es más larga. Aquí tenemos una onda que en este lapso de tiempo que estamos delimitando cumple esta cantidad de ciclos, y esta tiene una frecuencia más elevada porque cumple más ciclos, un mayor número de ciclos, pero vemos que la longitud de onda es más corta, la distancia entre esos ciclos es más corta. Bien, aparte de microondas, tenemos una subbanda de microondas que delimita los servicios que podemos realizar según ciertos rangos de frecuencia, y a esos servicios se le denotan con una letra. Esto también es para mayor practicidad que se hace. Una vez conociendo la banda de microondas, es bueno saber cómo se generan las microondas. Estas se generan con tubos de vacío, pero esos tubos de vacío no son tubos de vacío cualquiera, sino que son tubos de vacío especiales para aplicaciones de alta frecuencia. Entonces, estos tubos de vacío, dentro de ellos ocurre un movimiento balístico de electrones, que es un movimiento especial, comparándolo con el tradicional, en donde los electrones no tienen tanta resistencia al movimiento. Y estos dispositivos son el magnetrón, que ese lo vemos en los hornos de microondas, el girotrón y el clistrón. Y este movimiento de los electrones siempre, como sabemos, está influenciado por los campos eléctricos y magnéticos controlados. Bien, aparte de la onda electromagnética, también debemos saber que esta la podemos propagar mediante un medio para transmisión. Entonces, a estas líneas de transmisión no son más que eso, el medio donde las ondas se propagan hacia donde deseamos. Estas líneas de transmisión pueden ser cables para transmitir corriente directa, corriente alterna, 60 Hz, 50 Hz, señales de más alta frecuencia, de sonido, etcétera. Y las podemos categorizar de varias maneras. Por ejemplo, por el medio en que se guía. Tenemos los medios guiados, que son los que utilizan cables, como los conductores sólidos. Podríamos resumirlo como conexión cableada. Tenemos también los no guiados, que estos se transmiten de manera inalámbrica, por así decirlo. Se transmiten a través del aire, del vacío, del agua. No se confinan en un medio físico, como sí pasa con la conexión cableada. Y hay que aclarar que no es totalmente inalámbrico, porque el transmisor y el receptor pues tienen su circuito interno que usa conductores físicos. Y a menores frecuencias hay que tomarlo en cuenta, la señal es omnidireccional, o sea, crea una circunferencia, un área en forma de circunferencia, ahí es como de esa manera que se transmite. Y a mayores frecuencias ya es un haz direccional, o sea, tiene cierta dirección, y hay que entonces colocar el transmisor de manera precisa para que pueda recibir esa señal. También podemos categorizarlas por el balance entre sus líneas. Tenemos la línea de transmisión diferencial o balanceada, en el que tiene de los dos alambres, por uno se propaga la señal y otro es de regreso, o sea, las direcciones son opuestas, y el potencial a tierra va al blindaje del cable. Mientras que en las líneas de transmisión asimétrica, un alambre va al potencial de tierra y el otro sí va al de la señal. También adicionalmente tenemos las líneas de transmisión por conductor en paralelo. Esta ya sería una clasificación, pero por diseño de los cables. Estas se usan mucho para aplicaciones de baja frecuencia, donde no tenemos que preocuparnos que si por las interferencias y otros factores, y dan la ventaja de que son más económicas. Aquí tenemos unos ejemplos porque hay varios diseños.
De los más populares, que si el cable trenzado, el cable par trenzado, que si el par blindado y así. Y tenemos las líneas de transmisión por conductor coaxial o concéntrica que se usan ya para aplicaciones de alta frecuencia, donde la interferencia de otros factores sí es importante considerar. Y de aquí tenemos los dos diseños más populares, que es un cable rígido con el dieléctrico no sólido que usa el aire. Estos cables son más caros, pero dan ciertas ventajas que las voy a definir más ahora. Y tenemos el que usa un dieléctrico sólido. Bien. Luego de esto, adicionalmente tenemos la fibra óptica también, que ya es otro diseño de cable. Se basa en las leyes de reflexión y refracción de luz, tomando como referencia la ley de Snell, por lo que tiene un material en su núcleo que permite el paso de haces de luz, tiene otro en su exterior que tiene otro índice de refracción, y se hace de esta manera para que la luz no escape de los materiales y no haya pérdida de información. ¿Y qué ventajas nos da la fibra óptica? Pues que al transmitir información mediante haces de luz podemos transmitir gran cantidad de datos a largas distancias, muy largas distancias. Entre los diseños que tenemos, por ejemplo, los más populares, que si la fibra rígida y la fibra slice. También, no solamente para ciertas aplicaciones se usa un cable, sino que se usa un arreglo de cables, como vemos aquí. Y por ejemplo, para la línea de telefónica se agrupan de esta manera los cables de fibra y tienen refuerzos metálicos en las capas exteriores. Bien, en las líneas de transmisión también es importante considerar la diferencia potencial entre los conductores de línea. Sabemos que la diferencia potencial es la diferencia de voltaje entre dos puntos de un conductor, y esa fuerza provoca el movimiento de electrones, que hace que se produzca el flujo de corriente. Pero también hay que considerar que, por ejemplo, la frecuencia de la diferencia de potencial de los conductores para líneas de transmisión puede ocasionar, si no tenemos cuidado, en el calentamiento dieléctrico, y eso puede producir degradación de los cables de las líneas y de que no tengan la línea de transmisión un rendimiento adecuado o tenga posibles fallos. Como les había mencionado, hay ciertos cables que suplen muy bien esta característica, como son los que no usan dieléctrico sólido. En estos no es muy importante tomar en cuenta la diferencia potencial, pero en los dieléctricos sólidos sí es clave, porque se pueden degradar los materiales con facilidad si ocurre ese calentamiento dieléctrico. Luego tenemos la propagación de ondas electromagnéticas transversales. Hay que tener bien en claro en este punto que toda señal eléctrica que se transmita por un conductor, llamémosle la dirección de propagación a la dirección del conductor donde se transmite, siempre se produce un campo eléctrico y un campo magnético alrededor de ambos. ¿Qué pasa? Que ellos no es que se producen así de manera aleatoria, sino que el campo magnético y el campo eléctrico siempre ellos están perpendicularmente entre sí, o sea, están a 90 grados. Entonces vemos este plano de 3 dimensiones y vemos que uno es el campo eléctrico y otro es el campo magnético, y esta línea del eje Z es nuestro conductor y la dirección de propagación de la señal que deseamos. Entonces ven que la señal está acompañada de estos dos, y estos dos campos están siempre alrededor del conductor. Entonces aquí estaría un resumen de lo que sucede cuando se propaga la corriente a través de los conductores. Se producen estos dos campos, y como vemos siempre el campo magnético está a 90 con el corte transversal del campo eléctrico, incluso cuando toman valores negativos también, como es en este caso, que cambia ahora su dirección a estos valores negativos de ese eje. Bien, por último tenemos el espectro de frecuencia y longitudes de onda. El espectro de frecuencia ya lo abarqué anteriormente, y es eso, que esas categorías que tienen las ondas electromagnéticas para su debido uso. Pero en la práctica también se usa mucho la longitud de onda. Entonces aquí ya sí la estamos abordando, que la longitud de onda no es más que el producto de esa velocidad, la velocidad más rápida que se puede alcanzar, que es la velocidad de la luz, entre la característica que es proporcionalmente inversa a los periodos, que son la frecuencia en hercios. Entonces por eso es que a medida de que una onda electromagnética tiene una frecuencia más alta, la longitud de onda es más corta. Es por esto. Y como vemos aquí tenemos las microondas, que era lo que habíamos abarcado anteriormente.
vemos que, por ejemplo, los que están más altos en la categoría de la frecuencia ahora son los que están más bajos porque tienen longitud de onda más corta, porque son señales de muy alta frecuencia. Y no solamente el espectro de frecuencia y longitud de onda nos permite identificar las aplicaciones de las ondas electromagnéticas, sino que también podemos conocer fenómenos que suceden en la naturaleza. Por ejemplo, la recepción del color mediante la luz de nuestros ojos. Por ejemplo, los colores son ondas electromagnéticas que, a medida que la longitud de onda es más larga, son colores más cálidos, cerca del rojo. Y a medida de que el color se va volviendo más frío, la longitud de onda es más corta. Y también hay que tomar en cuenta que hay ciertos colores que nuestro ojo no puede percibir, como es el infrarrojo, o bueno, mejor dicho, para ser preciso, ciertas ondas electromagnéticas que nuestro ojo no puede percibir, como el infrarrojo y la luz ultravioleta, que ciertos dispositivos sí lo pueden hacer, o ciertos animales. Entonces, con esto damos por concluido el video y hemos abarcado todos los conceptos necesarios.